Dios te bendiga, Teópolis. Dios te bendiga más. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia en casa que nos está viendo a través de los medios. Y quiero decirles, hermanos, que la cantidad de lluvia que cayó anoche no se compara con la cantidad de lluvia y bendición que está cayendo aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Si por mi gusto hubiese sido, yo me hubiera quedado ahí tirado, postrado y que predique otro. Pero el Señor pone una responsabilidad en las manos de uno, ¿verdad? Que hay que cumplirlas. Así que vamos a hablar un tema hoy muy interesante. Los niños. ¿Dónde están los niños? Los niños. Miki, tú no. Todos los niños acompañen allí a Janet, que hoy van a tener la bendición del día para ustedes allí, junto a Janecita y su grupo. Bendito eres, Señor. En el desarrollo del ministerio de Jesús, Él hizo muchos milagros y sanó a muchos enfermos, tanto físico, ¿verdad?, como espiritualmente. Resucitó muertos, libertó endemoniados. Y yo quiero que tú sepas que cada uno de esos milagros ilustra maravillosas lecciones de fe, experiencias que no se quedaron en el pasado y que hoy nosotros podemos testificar que todavía Cristo en pleno siglo XXI hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue obrando sobrenaturalmente para salvar, restaurar, sanar, proveer, rescatar, libertar y tantas otras cosas que solo Él puede hacer. Pero esas lecciones se aprenden solo cuando nosotros tenemos la mirada puesta donde hay que tenerla, en Cristo. El autor de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Pero qué es la fe? A lo mejor usted le viene a la mente, fe es... Yo le voy a decir lo que no es la fe. La fe no es un sobrecito que se diluye en el café, porque como es un sobrecito de fe, al echarlo en el café vas a tener mucha fe. Así que no es un sobrecito que se diluye en el café. Tampoco son unas pastillitas que tú la tomas una cada 3 veces al día, ¿verdad? Porque imagínense, lo que se les olvida tomar la pastilla, entonces al mediodía dicen, diache, no me tomé la pastilla al mediodía, así que no tengo fe. Así que tampoco son una pastilla, ni tampoco es un suave o un pañuelito, ¿verdad? Que tú te lo pasas por aquí o te lo pasas por acá o quizás sabrá Dios dónde. Tampoco eso es fe. Miren, el diccionario te da una larga, pero larga y tediosa definición de lo que es fe. Y se lo voy a decir. La fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, y entre paréntesis pone un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. No se me duerma con esa definición. Yo acabo de hacerlo. Sin embargo, en la predicación de nuestra hermana Esther, ¿se acuerdan? La que ella trajo de Jonás. Nos da el ejemplo de los marinos que estuvieron con Jonás y estuvieron en esa barca en ese momento terrible. Ella nos decía que ellos llegaron a tener fe de una manera muy práctica y más fácil de entender. Algo con lo que nos podemos identificar. En el caso de ellos, ¿verdad? El miedo a morir en medio de aquella tormenta los llevó a ¿qué? A creer y los condujo a poner su fe en el Dios de Jonás. Bien práctico, ¿verdad? Qué tremendo maestro, ¿verdad? Ese maestro nuestro con letra mayúscula que sabe aprovecharse de las circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros seamos atraídos por Él. Miren cómo Pablo define la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y si le preguntas a mi esposa querida que está por ahí, ella te va a decir que la fe es confianza plena que depositamos en Dios y que crece mientras le conocemos más cada día. Así que tenemos una buena definición de lo que es fe, ¿verdad? Y si se ponen a googlear, créanme que se van a dormir con tantas definiciones terribles que dan. Bueno,
Hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema bien especial. Les quiero hablar de una de las maneras prácticas que Dios aprovecha. Y fíjense, aprovecha pero no provoca, ¿ok?, para que el hombre llegue a confiar en Él. Quizás parte de ese estancamiento, o el mío, como hablaba nuestro pastor un par de semanas atrás en su mensaje, quizás se debe a la falta de ejercitar tu fe, nuestra fe en Cristo. Cuando vemos las cosas que Jesús hace como algo normal, a veces como que no le damos, ¿verdad?, mucho valor, perdemos de vista que servimos a un Dios sobrenatural. Ese que sanó al paralítico de Betesda, ese que se reveló y rescató a la mujer samaritana y que a ti hoy también te puede transformar y por tu testimonio también alcanzar al que está falto de fe y que no le ha conocido todavía. Así que abre bien los ojos hoy, los oídos, los ojos también, para que puedas entender por qué es importante la fe. Dios te bendiga, varón. Qué bueno verles. Un encuentro con Jesús no nos permite quedarnos en neutro. Siempre que hay un encuentro con Jesús, va a haber un impacto y no nos va a permitir quedarnos en neutro. O lo aceptamos o lo rechazamos, o somos transformados o escogemos seguir estancados. Pero siempre provoca una decisión en la vida. Amén. Así que te invito, como Jesús invitó al paralítico, a que te pongas de pie, tome tu camilla y andes, que te muevas en acción. No es que te pongas de pie ahora, sino que lo hagas. ¿Ok? Yo quiero que leamos en el capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 del verso 21 al 34, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si son tan amables se pueden poner en pie, y si lo tienen, si no, pues lo vamos a tener proyectado en la pantalla. Marcos 5 del 21 al 34 dice la palabra del Señor así. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había hecho, y le dijo, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Oremos al Señor. Señor, en esta hora estamos delante de ti, seguimos delante de tu presencia. Hemos adorado a través de los cánticos y hemos sentido tu presencia, Padre, tu Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros necesitamos, Señor, aún vencer muchos obstáculos para llegar a tocar tu manto, para poder recibir lo que solo tú nos puedes dar. Recuérdanos que tú estás presto a escuchar y recibirnos, porque tu misericordia es infinita. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermano?
En Marcos 5, del 21 al 34, nosotros encontramos dos historias muy interesantes. La primera de un hombre llamado Jairo, el cual era conocido como un líder máximo de sinagoga, conocía las escrituras y probablemente lo tenía todo, no le faltaba nada. Y este viene a pedir a Jesús sanidad por su hija. En ese momento su hija se enfermó y él había escuchado y salió corriendo para donde estaba él. Es tan desesperante su situación que sin importarle lo que la gente, ¿verdad?, lo viera y lo reconociera, se arriesgó a perder su estatus y su cargo. En otras palabras, se arriesgó a perder el caché. Lo que muchas veces nosotros no nos atrevemos a arriesgar, ¿verdad? Él había escuchado y probablemente presenciado los milagros de Jesús y reconocía que él era el único que podía sanar a su hija gravemente enferma. Por otro lado, vemos a una mujer que nadie conocía. Y si la conocían era por ser inmunda. En el contexto social de aquella época en Israel, una mujer era considerada inmunda durante su menstruación y debía mantenerse alejada, sin tocar nada, ni ser tocada por nadie. Así que ni su silla, ni su cama, ni sus muebles, ni su ropa, etcétera, nada podía ser tocado por ella. Se incluye en la lista todas las personas tocadas por ella en ese periodo de tiempo. Se le consideraba pues un foco de contagio, de inmundicia. Y bueno, imagínense ustedes que había padecido de un sangrado continuo por 12 años. Estaba pasando en carne propia los estragos de esa enfermedad, una enfermedad física que la había llevado a debilitarse de una manera terrible y que no solo había drenado su cuerpo, sino también estaba en un estado emocional crítico. Esta enfermedad la había llevado a perderlo todo. Bueno, quizás no todo, lo vamos a ver más adelante. Esa mujer sin nombre que interrumpió el recorrido de Jesús en el momento que él se dirigía a la casa de Jairo, demostró que tenía fe. Y que esa fe le iba a permitir que ser sana. Y es en esto en lo que nosotros queremos concentrarnos en este mensaje, ¿ok? Jairo acababa de pedirle a Jesús, delante de todos, que fueran a su casa y sanara a su hija. ¿Tenía fe? ¿Qué ustedes creen? ¿Tenía fe o no tenía fe? Yo diría que sí. Todos los ojos estaban en él. No dejaba de ser un shock, ¿verdad?, por la posición que él ocupaba, pero entre la multitud alguien más tenía fe. Mire qué cosa. En esa multitud donde Jairo estaba llegando a Jesús, había alguien más que tenía fe. Y esa fe, ¿qué sucede? Nació por medio de un desengaño. Y yo quiero que ustedes vean el versículo 26 de la lectura. Esta mujer que se encontraba en el peor momento de su vida de desengaño, dice que había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Y lo triste de lo que sigue, de hecho, se puso peor. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esta mujer en este momento? ¿Alguien la ha pasado? ¿Soy yo el único? ¿Verdad? Nos identificamos con lo que está pasando. Había ido a cuántos sitios había tocado puertas, a cuántos lugares había y seguía de mal en peor. La podemos imaginar buscando todo tipo de soluciones. Fue de médico en médico, de pócima en pócima, de dieta en dieta. Ahora te están diciendo, oye, como que yo me acuerdo que a mí me pasó. De régimen en régimen. No debe sorprendernos. No debe sorprendernos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quedará qué? Desencantada y desengañada y sumida en las más profundas depresiones porque no halló solución a lo que estaba buscando ella. Continuaba enferma, se había quedado en la prángana, como decimos aquí. Había quedado en la miseria económica. Ni un penny le quedaba en los bolsillos o en el traje. Sin embargo, ella tuvo algo especial.
Y ese algo especial lo puedes tener tú también en este día, en esta hora. A pesar de todo esto, no se dio por vencida en la hora de ese desengaño. Y a pesar de todo lo que tú puedas estar pasando en esta hora o en estos días, yo te digo a ti, no te des por vencido ni por vencida, ¿ok? Ella no se dio por vencida. ¿Y a dónde te ha llevado tu desengaño a ti? Mire dónde la llevó a ella. Lo vamos a ver ya mismo. Ya lo has probado todo. Has tocado fondo. ¿Te echarás a morir o buscarás a Jesús? ¿Tomarás una buena decisión en este día? Hay quien no viene a Jesús en busca de ayuda porque no le conoce. Pero hay otras personas que aún conociéndole, intentan primero agotar sus propios recursos y recurrir a Dios cuando ya no les cuesta otro remedio. Nos confiamos de lo que tenemos, nos confiamos de lo que somos o nos confiamos de donde estamos, pero se nos olvida que le servimos, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en Él, a un Dios sobrenatural. ¿Pueden decir amén a eso? Cuando hago lo que está a mi alcance, pero pongo mi confianza en Dios, estoy ejerciendo una buena mayordomía. Una buena mayordomía sobre lo que Dios me ha dado. Y a nosotros Dios nos ha dado muchas cosas, hermanos. Pero si mi confianza está en lo que nosotros podemos hacer exclusivamente, entonces estamos confiando en una ilusión. La ilusión de que tengo el control sobre algo. ¿Y sabe qué? Como decía nuestro pastor en unos mensajes atrás, nosotros no tenemos control de nada. Es más, dígaselo al que está al lado. Yo no tengo control de nada. Dígaselo. ¿Quién es el que tiene control de todo? Jehová, Dios. ¿Ok? Así que nosotros no tenemos el control de nada. Es simplemente una ilusión. Esa mujer escuchó hablar de Jesús y dijo dentro de ella, mi problema es tan grande, y a lo mejor te lo dice también, mi problema es terrible, es tan grande. Ya fui a todas partes, he visitado cuanto médico hay, he gastado todo y no he logrado la solución. Pero vi algo que me ha dado esperanza. Vi a este que camina haciendo milagros, es el Hijo de Dios y a Él voy ahora. ¿Saben qué? Ella usó la fe que nace en el momento del desengaño. Yo no sé qué cosa te está causando a ti desengaño. Yo no sé qué cosa tú tienes en tu mente en esta hora que no te deja ver claramente. Pero yo quiero que tú aprendas el ejemplo de esta mujer, porque lo aprendí yo. ¿Ok? Primero soy yo y después yo lo comparto. Ella tuvo, además de una fe que nace del desengaño, una fe que la llevó a ¿qué? A reflexionar. El segundo paso que dio la mujer fue reflexionar en lo que le estaba sucediendo. Dentro de ella se lleva a cabo una conversación interna. ¿Qué falta hace eso? Que nos paremos frente al espejo y hablemos con nosotros mismos. No con nadie más, sino con nosotros mismos. Ella tomó tiempo para pensar, tomó tiempo para analizar, para hablar consigo misma. Y eso es una de las cosas que nuestro pastor nos ha enseñado, que nuestra búsqueda de Dios comienza ¿con qué? Con duda. El que le da la bienvenida a la duda, citado por nuestro pastor, el que le da la bienvenida a la duda, porque si aquel que duda busca genuinamente las evidencias, ¿ok? Así que cuando nosotros tenemos dudas es cuando más nosotros comenzamos a confiar en Dios. Hay un ejemplo bien bonito que nosotros vivimos en estos días, porque cuando nosotros le damos la bienvenida a esa duda, ¿verdad? Se busca genuinamente las evidencias en el Señor. Y nosotros compartimos hace unos días con una bendición tremenda con una joven que tuvimos el privilegio de acompañarla en sus primeros pasos aquí en la iglesia. Y en sus primeros pasos en Cristo, y miren hermano, cuando ella estaba en esos primeros pasos, ella tuvo que luchar y vencer una de obstáculos a nivel familiar, pastor. Una joven que
tenía una mente inquisitiva, sumamente inteligente y sincera, buscando la verdad. Llegó con tantas dudas, pero buscaba genuinamente la verdad y se sumergió en la palabra en busca de respuestas. Importante la palabra de Dios, hermano, en nuestras vidas. Hoy día es una joven esposa, madre y una creyente madura que sabe en quién ha creído. Una mujer que sirve con entusiasmo en su comunidad de fe y alcanza a otros para Cristo. Qué gozo y qué alegría uno poder ver una persona que vino con tantas luchas y tantas batallas y después de muchos años tú los ves perseverando, ¿verdad? Y llevando la palabra del Señor también. ¿Por qué? Porque esas dudas que ella tenía la llevaron ¿a qué? A conducirla a buscar la verdad. Entonces, tratando de entrar un poco en la mente de la mujer de nuestro pasaje bíblico de hoy, podemos suponer que ella decía, este hombre que estoy siguiendo no es cualquiera. No es cualquier persona, sino aquel a quien la gente acude y él los atiende. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Este que lleva la evidencia de su ministerio es el que yo necesito. Así como él ha podido ayudar a otros, también podrá sanar mi enfermedad. Qué importante es que nosotros hablemos con nosotros mismos cuando estamos pasando por situaciones difíciles y no sabemos cuál es la respuesta. Cuando tenemos a un Dios que le servimos, que es sobrenatural, que sí es la respuesta. Y muchas veces vemos el problema más grande que Dios. Y Dios es infinitamente eterno, grande, poderoso, que puede hacer y crear de la nada. ¿Cuántos dicen amén? Así que la reflexión la llevó a entender, a comprender que Cristo era la verdad absoluta y que esto la hizo confiar plenamente y dar su próximo paso. Ya había concluido que aquel hombre provenía de Dios. Ya ella sabía de dónde venía Jesús y que podía sanarla. Entonces, ¿qué hizo? Edificó sobre eso y elaboró un plan en su mente para llegar donde estaba él. Probablemente tenía que romper algunas reglas. El versículo 28 dice que ella pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Así que póngase en la mente o en los pies o quizás en la arena donde ella estaba pisando, porque yo no sé si tenía calzado, todas las cosas que esta mujer iba a tener que vencer para poder llegar a Jesús. Y es maravilloso ver una persona que después de haber sufrido tanto, a la hora de dar nuevos pasos, toma el momento preciso para pensar y proceder con convencimiento. Y el Señor te dice a ti en esta hora, procede con convencimiento porque yo estoy para escucharte, para recibirte. Amén. Una mujer inmunda no hubiera podido nunca, escuche bien, no hubiera podido estar nunca en medio de una multitud y mucho menos tocar a nada. Se consideraba inmundo todo aquel que entrara en contacto con ella. Podía ser avergonzado públicamente, pero valía la pena el riesgo. Y esto la lleva ¿a qué? A tomar una fe dinámica. Ya vimos, ¿verdad? Que salió de un desengaño. Creo esa fe nace de un desengaño donde Dios toma esa oportunidad, ¿verdad? Para traerla a ella, ¿ok? Ella reflexiona y ahora vemos que toma acción, una fe dinámica, se movió en acción. El versículo 27 dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. ¿Ustedes se imaginan eso? Tanta gente, es como si ahora yo los cogiera a todos ustedes aquí, los juntara a todos aquí en el medio, todo el mundo pegadito, Jesús al frente, y yo le diga a alguien, mira, trata de llegar a Jesús a ver si Él te puede escuchar o algo. Y tú empiezas a empujarte por ahí y tú tienes todas las características horribles para que nadie te acepte en el grupo. ¿Sí? Porque aquí en la iglesia te van a aceptar porque todos somos amorosos, todos nos amamos y todo, ¿verdad? Pero allí en aquel tiempo no era así. Las reglas eran las reglas, ¿ok? Así que imagínense ustedes esta mujer entre medio de toda esta gente. Ella se movió en acción. Quebrantó el orden y puso su fe en acción. Una fe dinámica que le permitió ¿qué? Romper todas las barreras. Una fe que la llevó a acercarse a la fuente de su victoria.
Pero ¿cuáles eran estas barreras? Orden social. Porque en aquel tiempo había unos protocolos y unas leyes y unas cosas que no permitía a la mujer en ese estado acercarse de ninguna manera a nadie. ¿Ok? Así que ella comienza rompiendo el orden social. Otra barrera que rompió, debilidad física, porque estaba en los huesos, estaba en la quilla. ¿Ok? Estaba que no podía quizás casi mantenerse de pie, al punto de que ella se tiró de rodillas por ahí a tratar de llegar al maestro. El repudio de la gente también. El fracaso de los médicos, que lo más seguro que estaba aquí. Porque dígame usted, si usted cuando usted se siente mal y usted va a médicos y busca alternativas y cuando le preguntan, fulano, ¿cómo tú estás? Pues no sé, porque mira, fui al médico tal día y ahora estoy así, ahora aparece esta cosa, y usted sigue pensando y cuando llega en el último momento, ¿verdad? Que ya usted dice, ¿qué puedo hacer? Todo eso empieza a hacer peso aquí en la mente. ¿Por qué? Porque tiene un desengaño grande, porque no ha conseguido la solución a través de los médicos. Así que tiene una barrera que es el fracaso de los médicos, el maltrato de los engañadores que la habían defraudado, que sabrá Dios cuánto dinero le sacaron, ¿verdad? Vendiéndole cosas ¿cómo se llama? Ilusiones, ¿verdad? Donde ella podía conseguir la sanidad para ella. Porque déjeme decirle, cuando uno está en una enfermedad terrible, uno hace lo que sea. Y a ciegas. Y a ciegas. Y es normal, porque somos humanos. Y mientras vivimos en este carapacho, eso nos va a llevar, ¿verdad? A hacer muchas cosas que nos llevan, ¿verdad?, la desesperación a ese punto. Pero miren todas las barreras que ella rompió. Además de esas que le mencioné, rompió el qué dirán. Y yo creo que es una de las barreras más grandes, el qué dirán. Porque hay gente que se avergüenza, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que los relacionen o con las cosas de Dios o cuando le hablas a una persona, mira, me siento de esta manera o estoy así o asado y tú dices, pero fíjate, me invitaron a la iglesia. Iglesia, pero ¿qué va a hacer la iglesia si la medicina o esto, lo otro, ya ha hecho todo, buscaste en estos medios y no ha hecho nada? Y no, pues bueno, es verdad, pues no sé. Entonces uno empieza como a darle como un poquito de verdad, de que no diga nada, mi familia no vaya a decir nada, que ahora voy a la iglesia porque estoy enferma. Miren, venga a la iglesia si está enferma, porque Cristo está aquí para sanar. Venga a la iglesia si está en depresión, porque Cristo está aquí para libertar. Venga a la iglesia si usted tiene cargas excesivas en su hombro, porque Él dice que dejemos nuestras cargas a Él, que vengamos a Él los trabajados y cargados, porque Él nos va a hacer ¿qué? Descansar. Amén. Así que olvídese de eso. Rompa también con el que dirán. ¿Quién dice amén? Mire, sin embargo, aún Él sin fuerza, con ese cuerpo que probablemente era más hueso que carne, avanzó entre la multitud para cumplir su propósito. Ella tenía aquí, tengo que acercarme, tengo que llegar donde Él está, tengo que tocarle, no importa lo que pase. Ya no tenía más nada que perder. Ella tenía que hacerlo. Así que aquí hay una lección para aquellos que reconocen a Cristo como la solución de sus problemas. Muchos llegaron aquí, muchos de ustedes llegaron aquí como esa mujer. Muchos de los que me están viendo a través de las redes y de los medios, quizás tú estás así como está esta mujer. Llegaste a vernos por aquí para ver que Dios tiene una palabra para ti de ánimo, de fe. Así que tienes que pensar como ella hizo. Tengo que tomar acción o muero. No me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Y saben qué? Lo hicieron, tomaron acción y vivieron. Pero otros están estancados en la reflexión. Quizás se mantienen observando de lejos por medio del qué dirán de sus vecinos, de su familia, de sus amigos, de la sociedad. Y lamentablemente eso es perder el tiempo. Hay que invertir el tiempo en el verdadero, en el que tiene la verdad, el que tiene la sanidad, el que tiene la liberación, que es Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo, 2 de Timoteo 1:12. Dice, por eso
por esto estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Cuando nosotros tenemos la confianza en Cristo, no nos avergonzamos de nada. De nada, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el todo de nuestras vidas. Dígame usted, si usted no lo ha probado todo y ha tenido que volver a probar de nuevo para tener un poquito de alegría y gozo, pero sin embargo cuando viene aquí usted se llena de gozo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Amén. Porque el Espíritu Santo está en tu vida y es el que te da gozo y te fortalece en la debilidad. Amén. Eso es algo eterno, eso es algo que no se acaba. La eternidad no comienza cuando tú te mueres. La eternidad comienza cuando tú conoces a Dios. Amén. Y esta es la vida eterna, como decía Jesús en el capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios poderoso, verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Así que cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo por ahí, que ya has conocido a Cristo, estás viviendo la eternidad. No tienes que esperar a morirte para vivir la eternidad. Amén. He dicho. Ay, Cristo, están muy calladitos ustedes. Dale un aplauso al Señor, no a mí. Ay, Señor amado. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuáles son esas barreras que tú tienes que romper para dar pasos de fe hacia Cristo? Piensa bien. ¿Las puedes identificar? ¿Qué orden de tu vida no te permite tocar el manto del Maestro? Sabe que la sociedad establece muchas alternativas para que puedas vivir una vida productiva y completa. Y muchas de ellas alejan al hombre de Dios, porque no tienen la palabra de Dios. No tienen a Dios por ningún lado. Te pueden dar la sugerencia, la filosofía, lo que sea, pero una vez que mencione la palabra de Dios, rápido hacen, no huele bien, eso apesta. ¿Por qué? Porque a la gente que no conoce a Dios, la gente que están envuelta en muchas filosofías y melodramas, las cosas de Dios no, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. ¿Ok? Así que los que hemos entregado nuestros corazones a Cristo, a veces somos vistos como extraterrestres, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Somos extraterrestres para la sociedad, somos gente rara. Y mire que somos gente rara porque usted puede ver todas las cosas que han pasado, ¿verdad? De inundaciones, de desastres, de gente que han perdido casa. Y cuando usted oye personas que usted identifica que conocen al Señor, ¿qué ellos dicen? Pues perdí la casa, perdí esto y lo otro, pero gracias a Dios el Señor guardó mi familia. Yo sé que Dios me va a dar de nuevo todo lo que perdí, porque para mí es importante que Dios esté en mi vida, que yo le sirva y que Dios es el que va a traer resultados a mi vida. ¿Y qué la gente dice? Mira, lo perdió todo y está dándole gracias a Dios. Pues sí, son gente jara, somos gente jara. Así que nos digan que somos gente jara o locos, extraterrestres, mira, a mí me va ni me viene, ¿ok? Así que póngase también el sello. Y si no, ya se lo han puesto por ahí. Así que somos gente rara. Si la mujer se hubiera quedado estática por temor a la reacción de los demás, habría muerto. Habría muerto a causa de la enfermedad. Pero ella luchó para establecer contacto con Cristo. El versículo 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Así que de nada vale, hermano. De nada vale, tú que me estás viendo por los medios. De nada vale tú acercarte al maestro y no tocarle. De nada habría servido el esfuerzo de la mujer si ella solo se hubiese acercado a Jesús sin estirar su mano y tratar de tocarlo. Su convencimiento era que debía tocarlo. Ella tenía que tocarlo. Para eso tuvo que meterse entre la multitud e inevitablemente tocar a tantos que la estaban apretando o tratando de empujar, quizás sacándola para afuera, que allí la apretujaban con tanta gente a su alrededor. Fue un acto intencional, fue un acto real, un acto lleno de fe.
Entonces ella se aproximó al Señor y, como les dije, metió su mano entre la multitud, agarró el borde de su ropa y lo tocó, y al tocarlo recibió lo que ella buscaba. El toque, aquel que responde cuando se pone la fe en acción. Eso fue una fe sincera. En tiempos antiguos, cuando un tallador de madera o piedra se le estropeaba una de las piezas, ¿saben lo que él hacía? Él tomaba cera y disimuladamente corregía la pieza, corregía la falla. Entonces la gente que compraba, si no conocían mucho del objeto, pero se lo llevaban sin problema. Pero entonces los expertos pedían una pieza sin cera y entonces, ¿sabe lo que hacían? Que para probarla que no tuviera cera, la ponían en el sol, y si pasaba un tiempo y se derretía, ellos decían, esto no es original, esta pieza no sirve. De ahí que viene la palabra sincera. Y eso fue lo que ella usó, una fe sincera. La fe de la mujer de nuestra historia fue una fe sincera. Porque Cristo, en el momento que pregunta, ¿quién me ha tocado? Entonces dice el versículo 33, la mujer asustada y temblada al darse cuenta de lo que le había pasado, que había recibido la sanidad, que había cumplido su misión, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Ella le dijo a Jesús la verdad de todo. Pudo pensar que allí quizás la castigarían, quizás le gritarían, le dirían cosas, la echarían fuera, o al menos la avergonzarían, ¿verdad? Por ser la mujer que era. Pero su fe la llevó a decir la verdad. Así que imagínate llegar a este punto, recibir el favor de Dios y luego disimular como que aquí no ha pasado nada. Si recibiste el favor de Dios, atrévete a decirlo. Ten una fe sincera, sé sincero, sin disimulo, abiertamente. Por eso es importante, cuando usted recibe una contestación a su petición, que el Señor lo sana, que el Señor le abre puertas, que el Señor le da un trabajo, que el Señor le sana a su hijo, restablece su matrimonio, que usted lo testifique. Amén. Porque usted se acercó a Dios con tantos problemas y tantas dificultades, buscando una solución en Cristo, y el Cristo poderoso, todopoderoso, y su misericordia que es tan infinita, hace el milagro y usted se queda callado. Qué terrible. No, tenemos que testificarlo, tenemos que crear también esa fe para que aquellos que escuchen nuestro testimonio también reciban esa fe. Amén. Así que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Otra cosa que ella hizo fue que ella confesó en público. Vino y se postró delante de él. Esta mujer se postró públicamente a los pies de Jesús. Y miren, yo me imagino que la multitud que la estaba mirando, quizás decían, pero ¿qué necesidad tiene esta mujer de tirarse a los pies de Jesús? ¿Por qué ella hace eso? ¿Por qué ella tiene que hacer eso? Pues ella, al postrarse a los pies del maestro, le estaba expresando que lo honraba con toda su alma, con todo su espíritu y con todo su cuerpo. Era un acto de agradecimiento. Amén. Y al confesar públicamente y expresar su fe, seguramente la fe de los que estaban por allí fueron fortalecidos, incluyendo el de Jairo, la fe de Jairo. Jairo, que a esta altura creía que su hija solo estaba enferma, pero ya había muerto, porque después que Jesús hace la sanidad en esta mujer, Jairo estaba todavía allí y recibe el mensaje fatídico donde no moleste más al maestro, que ya tu hija murió. Pero ¿qué pasa? Jairo vio el milagro que estaba sucediendo y Jairo pudo decir, wow. No dijo wow, ¿verdad? Pero dijo, si esta mujer fue sanada por el Señor, mi hija, el Señor la puede sanar. O sea, estoy viendo el milagro y yo quiero que ocurra ese milagro también allá. Así que Jairo, su fe fue fortalecida. Y nosotros necesitaríamos mucha fe para aguantar noticias como esa. ¿Ok? Un ejemplo digno de imitar. Jesús honró la fe de la mujer también.
la premió, le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho sana, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Okay? Además de recibir la sanidad en su cuerpo, la mujer obtuvo la salvación de su alma. Eso es importante. Si ustedes se fijan, muchas veces iban personas a pedir sanidad al Señor y el Señor le decía: tus pecados son perdonados, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Y no dejaba de hacer el milagro. Pero miren qué importante en esta mujer, cómo ella recibe la sanidad en su cuerpo y también recibe la salvación. Esa fe que demostró esta mujer sería premiada en su alma para obtener la salvación del pecado, ser libre de la condenación eterna, gozar de la paz que es resultado inmediato de la salvación que se adquiere a través de Jesús. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y el Señor ha hecho algo por cada uno de nosotros, y fue llevar nuestros pecados en la cruz, llevar nuestras enfermedades en la cruz, llevar nuestras dolencias en la cruz, nuestras lágrimas, todo lo llevó en la cruz. Y eso no se nos puede olvidar. Y por último, Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cada uno de los que estamos aquí hemos recibido esa fe porque hemos escuchado la palabra de Dios. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. No es el oír disparates o oír revistas por ahí terribles o oír qué sé yo, resúmenes de libros tremendos que mucha gente los tiene, ¿verdad? Filosóficos. Es por el oír la palabra del Señor. Y quizás en esta hora tú te encuentras como Jairo, conocedor de las Escrituras, visto ante la sociedad, todo el mundo te conoce, te sientes más cerca de Dios en muchas ocasiones, pero estás viviendo una crisis en tu vida terrible, estás desesperado, desesperada. Necesitas ejercitar tu fe. Quizás también te encuentras como aquella mujer desconocida, presumiblemente ante muchos ojos lejos de Dios. Quizás no conocía la palabra tampoco. Igualmente lleno de problemas, de lucha interna, agobiado por las enfermedades, agobiado por quiebras emocionales, físicas, moral o financieras. Tú puedes llenar los blancos. Tú puedes poner qué es lo que te está agobiando en esta hora. Pero yo quiero que sepas, y a ti que me estás viendo, que Jesucristo está dispuesto a recibirte, no importa tu estatus. Al igual que acogió a esta mujer y acogió a Jairo, Jesús no excluye a nadie. El ser humano muchas veces se excluye a sí mismo. Y ahora lo que tienes que hacer es activar esa fe que está en ti, que probablemente es solo un pábilo, que solo se queda, ¿verdad?, un humito. Y en medio de ese desengaño, levantar la mirada, mirar a Cristo, reflexionar y actúa, hermano querido, sobre esa fe que surge de la ceniza. Ten un encuentro cercano con Cristo, extiende tu mano, toca su manto, atrévete a vencer el miedo al que dirán. Acepta públicamente que crees en Él. Él está lleno de virtud y tu vida será transformada. Él sabe y recompensa a aquellos que le buscan genuinamente. Yo te invito a que te pongas en pie.
Y toma este momento para hablarte a ti mismo, para reflexionar. Cierra tus ojos, olvídate ahora del que está al lado, del que pasó del frente, que está atrás, porque esto es una cosa entre tú y Dios. Y háblate a ti mismo y llena los blancos. ¿Qué barreras me están impidiendo que mi fe crezca o que mi fe actúe con libertad? Y después que hayas reflexionado, prométele al Señor y prométete a ti que tú vas a tomar acción. No dejes que otros sean bendecidos solamente. Busca tú la bendición tuya. No mires para el lado. Dios bendice a aquel hermano más que a mí. ¿Por qué? Porque está poniendo en acción su fe. Pero Dios tiene el mismo privilegio que tiene con él, lo tiene contigo y con cada uno de nosotros. Porque somos privilegiados, porque Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos fe para ese detalle que nos abate en nuestras vidas, quizás no tenemos la fe para creer que Él murió por nosotros. Que Dios te bendiga y dejo a mi hermano.